En la siguiente presentación hemos realizado una compilación de la tarea 1 y 2 correspondientes a la guía 1. Para comenzar iniciamos con la biografía de Dante Alighieri, poeta, filósofo y político italiano que vivió en el siglo XIV. Nació en Florencia en 1261. Lo que más impactó su vida fue la muerte de su amada Beatriz, lo que lo llevó a enfocarse en la filosofía y la política. Se involucró en las luchas comunales y su posición en contra de la nueva burguesía mercantil, y también en el conflicto entre los güelfos y los gibelinos. Sus obras fueron de gran importancia e influencia en el avance del pensamiento medieval. Podemos mencionar a una de ellas, La monarquía, que reflejó su pensamiento político respecto del conflicto social en Florencia, su ciudad natal, y ahí defiende la separación de la Iglesia y el Estado. Y la más importante, sin duda, es la Divina Comedia, también llamada originalmente Comedia. En relación al contexto, nos ubicamos en la Baja Edad Media, segunda mitad del siglo XIII al siglo XV, donde hubo una crisis del orden medieval causada por las cruzadas. En cuanto a sus características, podemos mencionar en la cultura que hubo una oposición del espíritu caballeresco y el espíritu burgués, y hubo un cambio de ideales. En lo social hubo una transformación del orden señorial y un ascenso de la burguesía apoyado por la monarquía. En cuanto a la economía, hubo un declive de la economía rural por deserción de los trabajadores y un crecimiento y progreso de las ciudades. En lo político, hubo organizaciones de reinos nacionales y se despertó la conciencia nacional burgués. Y en cuanto a la ciencia, hubo una separación teológica filosófica y un rechazo de la razón como prueba de la existencia divina. Ahora nos introducimos en los sentidos que se encuentran ubicados en el canto 32. Para ello comenzaremos a dar un concepto de cada uno de ellos. El literal es aquello que se describe de manera literal, es decir, lo que el texto nos dice, no debemos imaginar y disfrutar solamente de esa imagen. Y en cuanto al alegórico, es una verdad mayor dentro del texto, como mencionaba Dante, la verdad escondida debajo de una bella ficción. El moral es donde encontramos enseñanzas para la vida. Y por último, el anagónico se encamina hacia lo espiritual, y Dante lo describe como más allá de los sentidos. Entendiendo esto, el literal lo vemos reflejado en el momento en que Dante se introduce al pozo oscuro junto a su guía y vio delante de él y a sus pies un lago helado que parecía de vidrio y no de agua. En el sentido espiritual se divide en el alegórico, que podemos notar en la reacción al ver a los condenados en una situación dolorosa. Menciona que se encuentran gritando como ranas y con la cabeza afuera, sombras llorosas y lívidas sumergidas en el hielo con vergüenza. Esto nos quiere llevar a ver el dolor que estaban sintiendo aquellas almas en el estado que se encontraban de congelamiento y sumersión completa. En cuanto al sentido moral, lo podemos ver en los dos hombres que se encontraban unidos hasta sus cabellos, entremezclados a causa de sus propios odios entre sí. Aquí vemos que el odio puede ser eterno, nos puede llevar a realizar actos sin importar la estrecha relación que tengamos, sea familiar o no, y si no hay arrepentimiento, esto termina en un acto doloroso. En el sentido anagónico, lo vemos reflejado en el momento en que Dante pisa un rostro y comienza a discutir con él por no querer mencionar su identidad. Y Dante lo termina callando con la idea de que en el mundo hablaría de él, porque se trataba de Boca. Y es así como vimos reflejados los 5 sentidos en el canto 32 de la Divina Comedia. Y ahora comenzamos sobre la crisis que hubo entre los poderes del orden universal, el imperio y el papado en el tiempo de Dante Alighieri. Una de sus razones eran porque pretendían elevar una autoridad capaz de introducir principios para la convivencia. Para comenzar, el imperio quería establecer una alta justicia insobornable e incontaminada por los apetitos y ambiciones,
siguiendo el modelo de la figura de Constantino o Carlomagno, y en cuanto al papado, aspiraba a una autoridad ajena a las alternativas de la lucha política, y poco a poco la misma fue tomando más autoridad. Es así como en base a estas luchas surgieron los dos partidos, los güelfos y los gibelinos. Los güelfos eran los defensores o partidarios del papado, aspiraban a la independencia y organización de su gobierno, en cuanto a los gibelinos eran los defensores o partidarios del imperio. Postulan que la única manera de pacificar a Italia era unificándola y haciéndola respetar en el exterior. Una característica en cuanto a lo política lo podemos ver en la Divina Comedia reflejado en el canto 32, cuando se encuentra Dante con el conde Ugolino y el arzobispo Ruggeri. Ambos se hallaban juntos en una fosa en el Antenora, el lugar para los que traicionaron a su patria, y estos habían encabezado una traición a Pisa de parte de los güelfos. En cuanto a la cosmología de Dante, se basaba en la idea aristotélica que ubica la Tierra como centro del universo y en un estado de inmovilidad. Dante lo ubica al infierno en el centro del hemisferio de las tierras cerca de Jerusalén, y podemos mencionar al infierno como una fosa con forma de icono invertido, dividido en 9 círculos concéntricos, y se divide en anteinfierno bajo y alto infierno. Así hemos finalizado la siguiente presentación.